José María Rotellar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, elevada inflación, que sigue siendo persistente, es uno de los puntos que destacáis. Inflación que persiste, elevada deuda y un deterioro estructural del crecimiento económico. Sí, la inflación sigue siendo preocupante porque no ha descendido, en todo caso ha ido descendiendo el crecimiento de la tasa interanual, pero eso por efecto estadístico, y no es que bajen los precios, es que crecen menos, que es distinto, pero además en los 2 últimos meses ha repuntado otra vez, se ha acelerado esa inflación al alza. Por otra parte, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido un crecimiento insano. ¿Por qué es un crecimiento insano? Porque se ha sustituido la inversión productiva, el consumo de los hogares, por gasto público. Ha crecido en casi 80.000 millones de euros el gasto público en el último quinquenio. Si descontamos lo financiado por los fondos procedentes de la Unión Europea, se queda en 45.000 millones, 50.000, pero en cualquier caso, como eso es inversión a largo plazo, tendrá que ser sostenido en el tiempo. Y como no ha sido transferido al sector privado, sino que básicamente esos fondos han sido utilizados en el sector público, será el propio sector público el que tendrá que hacer ese esfuerzo presupuestario, con lo cual ese gasto va a quedar de forma estructural. Y además eso lo que genera es una deuda que conocimos ayer, que ya se ha acumulado más de 400.000, casi 450.000 millones desde hace 5 años y medio, y lo que está provocando es un sostenimiento artificial de la economía, pero cuando el gasto público se retire, la inversión simultáneamente además ha bajado ahora mismo. El gasto público alto, la inversión baja, y eso lo que es claramente es un efecto expulsión de la economía productiva. Cuando haya que retirar el gasto público porque hay que cumplir las reglas fiscales, la inversión va a ser muy complicado que recobre ese ritmo para poder mantener ese crecimiento, y eso es un gran hándicap que va a tener la economía española, porque durante 5 años se ha abandonado a ese sector productivo privado que es el que genera riqueza y empleo, y tenemos un grave problema. Por tanto, crecimiento en el corto plazo, sí, sostenido por el gasto público, sostenido por el sector exterior, pero en el sector exterior nuestros principales socios comerciales van a perder renta, no se va a poder sostener igual, y el gasto público, con el restablecimiento de las reglas fiscales, habrá que reducirlo también, con lo cual ese crecimiento dopado, ese crecimiento artificial, se va a ver resentido. Claro, es que precisamente si el principal monto de las exportaciones españolas iba hacia Europa, y ahora vemos cómo, y hoy lo hemos tenido con los datos de PMI, la industria, sobre todo en Francia y Alemania, sigue lastrando el crecimiento económico. Al final, si quienes nos compran están enfermos o más enfermos que nosotros somos los próximos en coger el contagio. Claro, porque si ellos pierden renta disponible van a comprar menos de todo, menos en sus países y menos de lo que compran fuera, sus importaciones, que son nuestras exportaciones. Con lo cual, el sector exterior, que ha sido uno de los pilares, se va a resquebrajar. Sector exterior entendido en sentido amplio, como el turismo también recibido. Si nuestros principales mercados emisores de turistas pierden esa renta disponible, van a tener menos dinero para viajar, con lo cual también se va a ver afectado. Desde este punto de vista, lo que tenemos es que un problema importante desde el punto de vista del sector exterior para poder mantener ese crecimiento económico. La otra pata del crecimiento ha sido la parte artificial, la del gasto público. Claro. Si el gasto público tiene que dominarse y reducirse, no vamos a poder mantener ese crecimiento. Por eso hablo de crecimiento insano de la economía, porque se ha crecido con algo que no es real, que es el gasto público, y luego también los datos lo que dibujan es un efecto base, un efecto arrastre de ese crecimiento. Este año, ¿por qué se están revisando al alza las previsiones? Porque el cuarto trimestre del año pasado, de 2023, hubo un crecimiento intertrimestral muy importante. Bien, sorprendentemente, pero muy importante. ¿Eso qué significa? Como el crecimiento del año se calcula en base a la media aritmética de los 4 crecimientos interanuales, los 3 primeros trimestres, por el efecto del cuarto, van a ser mejores que los 3 primeros trimestres del año 2023. Con lo cual, las tasas interanuales de estos 3 trimestres van a ser altas. 3 de 4 ya hace un efecto muy grande. Claro. Simplemente, si se creciese 0% en los 4 trimestres del año, solo por ese efecto arrastre la economía española crecería casi 1 punto, 8 décimas, solo por ese efecto arrastre. Con lo cual, por eso se está revisando, pero no porque se esté creciendo realmente en el año 2024, no porque ese crecimiento sea productivo, porque la inversión cae, el consumo de los hogares también se estanca, y lo que se mantiene elevado es el gasto público. Claro, pero es que con una financiación que precisamente, y este gráfico nos lo demuestra, el gasto público disparado en todas las administraciones, ya en las autonómicas
las estatales, incluso las municipales, la formación bruta de capital fijo, que al final es el indicador de cómo está el sentimiento inversor de las empresas y cómo están invirtiendo las empresas, nos está dejando claro que nuestro sector privado no tira. No, claro, pues podemos ver desde el último trimestre justo anterior a las restricciones de la pandemia, cuarto trimestre de 2019, el gasto público hasta ahora, hasta el cuarto trimestre de 2023, porque hasta el martes de la semana que viene no conoceremos el primer trimestre de este ejercicio, ha crecido más de un 12%, un 12,38%. Mientras tanto, la inversión, la formación bruta de capital fijo, la inversión ha caído un 4,65%, casi un 5%. Eso nos da una radiografía perfecta de qué es lo que está pasando. Eso es lo que yo llamo un crecimiento insano, apostar por un crecimiento de corto plazo, artificial, sostenido por el sector público, en lugar de un crecimiento estructural a largo plazo que aumente el crecimiento potencial de la economía, que permita abrir nuevos horizontes de actividades económicas más productivas y que genere, por tanto, un crecimiento sostenible por sí mismo. Hemos apostado por el crecimiento sostenido por el gasto público en vez de un crecimiento sostenible por la inversión, por el consumo, por el sector privado productivo. Claro, pero ahora mismo, si la formación bruta de capital fijo, la inversión de las empresas está cayendo en el entorno de esos 5 puntos, ¿cómo nos va a afectar la política monetaria? Porque es verdad que ya se están empezando a decir vamos a dar pasos en un ciclo más acomodaticio de bajar tipos de interés, pero aún así van a estar en unos niveles muchísimo más altos de lo que los hemos visto en la última década. Por lo tanto, la capacidad de financiación de las empresas también se va a ver enlastrada. No sé a partir de aquí de dónde podemos tirar. Sí, para empezar ha habido al menos un ligero cambio en las expectativas de bajada de tipos, porque ya no van a ser tan rápidas como el mercado estaba descontando, como el mercado esperaba. De momento la FED ha insinuado que probablemente en junio no empiecen las bajadas. El Banco Central Europeo parece que a lo mejor en junio inicia algunas bajadas, pero primero, no van a ser tan rápidas, no van a ser tan fuertes probablemente. Lo que estamos viendo es que la política monetaria siempre tiene un retardo entre 12, 18, 20 meses. Los mayores efectos de esa restricción monetaria se van a ver con más intensidad en 2024. ¿Y qué sucede? Que la inflación ha vuelto a repuntar, ha vuelto a acelerarse. Claro, tienen que ser muy cautos porque ya cometieron el error los bancos centrales de actuar muy tarde. Dejar que la inflación era transitoria. Y dejar que la inflación se enroscase, ¿no? Entonces tenemos una inflación general persistente al alza, ahora mismo se está acelerando, una subyacente estructural que no cede tampoco y tienen que ser muy cautos al respecto. Entonces, adicionalmente, ¿qué es lo que tenemos? Un encarecimiento de la financiación, con lo cual, si hay una inseguridad jurídica que tenemos ahora y una mayor inseguridad por determinadas normas un poco arbitrarias que se han dictado, como determinados impuestos específicos para determinados sectores, si hay además un empeoramiento de expectativas porque el ciclo económico con distintas guerras y acontecimientos que pueden tensar los mercados de suministros nos pueden llevar a un empeoramiento de las circunstancias económicas, que es lo que podría acelerar la bajada de tipos si se percibe realmente que eso se está acelerando, pero de momento tampoco se está viendo tanto, y con unos tipos todavía altos que encarecen la financiación, eso retrae el consumo, retrae la inversión y tenemos un verdadero problema para poder aumentar nuestro crecimiento potencial. Por tanto, tenemos barniz del corto plazo, efectivamente, que los números, aunque sea por efecto estadístico, por efecto arrastre y por sostén del gasto público, del sector público, parecen más o menos, digamos, aceptables, pero estructuralmente lo que está generando es un problema de crecimiento sostenible de una manera muy dificultosa, ¿no? Claro, pero más allá de las cifras, luego también tenemos otras variables cualitativas, como con la confianza del conjunto de la industria en cuanto a perspectivas y la política fiscal. Las nuevas reglas entran en vigor en enero. 2025 ya va a ser un año en el que el corsé europeo nos va a hacer mella en las cuentas públicas. ¿El gobierno está preparado para eso ahora mismo? Bueno, vamos a ver, en 2025 entra lo que es todo el paquete para cumplir y empezar a ver los planes de ajuste. Pero 2024 ya es un año, 2020, 21, 22 y 23 son 4 años en los que han estado sin aplicar. En el 24 ya sí que hay que empezar a aplicar esas reglas como se vio. Hoy lo que ha hecho el Parlamento Europeo ha sido dar luz verde a la propuesta que justo más o menos hace un año se presentó, ¿no?, al respecto. Se ha suavizado. Yo creo que debería haber sido un poquito más intensa, pero bueno, es verdad que no. Una vez que se ha permitido que se llegue a un incremento de deuda, que nunca se debería haber permitido llegar a ese nivel, pero una vez que se ha llegado ya no queda más remedio que ir reduciéndolo. No se puede reducir a una 20ª parte por año porque
eso haría colapsar la economía después de llegar a unos niveles tan importantes de más del 100% del PIB como estamos actualmente, pero bueno, quizás una reducción un poco más ambiciosa se podría haber marcado. Por lo menos se ha mantenido el límite del 3% de déficit, porque al final la deuda no es más que la consecuencia de los déficits que se van generando, y eso lo que permitirá será tener un poco más de control. Entonces, se han relajado más de lo que a mí me habría gustado, pero si la Comisión hace bien su trabajo, lleva a cabo un control exhaustivo e introduce las correcciones necesarias, coercitivas, en caso de desviación, podría valer. El problema es que no se haga así. Supuestamente esto se ha relajado para que se haga cumplir de manera más fehaciente. Pero todos estamos en elecciones. El Europarlamento la más cercana, los nacionales algo menos, y la Comisión precisamente ahora es la que se juega el apoyo de los países. Von der Leyen se juega el apoyo de muchos países. Pero imaginemos que demos por perdido el año 2024. Pero el año 2025 ya habrá una nueva comisión que estará funcionando. Una vez que la comisión esté funcionando, está elegida y por tanto tendrá un mayor margen de maniobra para poder actuar. Tiene que vigilar mucho el gasto público la Comisión Europea, porque no se puede seguir incrementando el gasto público. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Estamos generando una deuda que pensamos que se va a poder financiar de manera infinita, de manera perpetua, y no es así. Si se retira el respaldo del Banco Central Europeo, inmediatamente la prima de riesgo de determinados países como España subiría. ¿Qué pasó durante 6 días cuando en el año 2022 el Banco Central Europeo dijo que iba a retirar, que iba a dejar de comprar los bonos soberanos? Que en esos 6 días se dispararon las primas de riesgo de Italia y de España. Tuvo que hacer un consejo extraordinario el BCE para decir que crearía una herramienta antifragmentación para que no hubiese, digamos, una diferencia muy notable en las distintas primas de riesgo. Pero eso en algún momento se va a tener que acabar, porque no puede, el Banco Central Europeo no puede seguir teniendo el balance que tiene con todos sus activos. Ha subido tipos y ahora lo correcto, lo ortodoxo habría sido reducir la cantidad de dinero primero y que eso nos hubiese llevado por ajuste en el mercado a la subida de tipos, pero ha hecho lo contrario, ha subido tipos y ahora se tiene que ir retirando liquidez e ir ajustando el mercado. Si tiene que ir retirando liquidez no va a poder comprar tanto papel y si no puede comprar tanto papel habrá déficit que no se van a poder financiar de la misma manera. Tendrá que salir al mercado directamente, sale al mercado, pero sin ya ese respaldo, ¿no?, del Banco Central Europeo. Y eso va a repercutir negativamente en la facilidad o no para poder colocarlo y sobre todo en el precio al que lo va a colocar. De hecho, ya se está encareciendo, el coste de financiación del Tesoro. El Tesoro ha hecho bien su trabajo, es verdad, ha alargado plazos en los momentos en los que los tipos eran bajos, abarató financiación, pero ya informe vemos cómo está perdiendo duración de la cartera y aumentando el coste. Eso va en capítulo 3, directamente en presupuestos, y si hay que reducir gasto y el capítulo 3 aumenta, habrá que reducir más gasto de otras partidas. Claro, pero quiero escuchar precisamente unas declaraciones del ministro Carlos Cuerpo, las comentamos por esto de la financiación que nos comentabas. Y tenemos todos, o hemos acordado, o hay bastante consenso en cuanto a esos grandes objetivos de política económica hacia adelante y que estos se van a traducir en unas enormes necesidades de inversión. Y tenemos que cubrir esas necesidades de inversión con todas las herramientas que estén a nuestra disposición. Desde luego, avanzando en los elementos de financiación privada, avanzando en la unión de mercado de capitales, pero también poniendo a disposición todos los elementos de inversión pública o de financiación pública, tanto doméstica, como señalaba antes, como genuina europea para estos elementos que son desde luego bienes públicos europeos, como pueda ser el elemento de defensa o seguridad económica, pero también las redes transfronterizas eléctricas o las conexiones transfronterizas. Creo que hay muchos elementos específicos donde podemos ya poner sobre la mesa esta discusión de la necesidad de una capacidad centralizada más allá. Capacidad centralizada en la Unión Europea, necesidades de financiación, no lo tenemos fácil, porque ahora mismo y precisamente se habla mucho de cómo aportar más a la industria de la defensa, cuando las cuentas públicas han infrafinanciado esta pata de la economía de manera sostenida durante las últimas décadas y ahora vemos que lo necesitamos más que nunca. Yo recuerdo que el primer día de clase, cuando empezamos la carrera de económicas, nos decían que muchas veces se ponía sobre la mesa la disyuntiva de cañones o mantequilla, ¿no? para poder elegir, ¿no?, llevado al extremo. Bueno, eso simplemente lo que quiere decir es que
quizás se descuidó mucho la defensa, efectivamente, y se apostó por otro tipo de gastos. Hay una serie de gastos, efectivamente, que son esenciales y que habrá que seguir cubriendo, pero para poder cubrir esos gastos esenciales, entre los que está defensa, habrá que reducir de otro tipo de gasto. El ministro dice que es necesario invertir más en defensa, y yo estoy de acuerdo en que es necesario invertir más en defensa, pero lo que hay que dejar de hacer es malgastar en otra serie de partidas, y no me voy a los típicos elementos que pueden ser más o menos vistosos o que por estética a lo mejor se puede tener que reducir, pero que no ahorran nada. No hablamos, podemos entrar en la demagogia de coches oficiales y demás, pero eso no ahorra nada. Realmente no es el problema. A grandes rasgos no ahorra nada. Hay que ir a las grandes partidas en las que no se puede vivir en una economía subvencionada, por dos razones. Primero, porque no es sostenible desde el punto de vista del gasto, el déficit y de la deuda. Y segundo, porque se perjudica a la propia sociedad, se hace dependientes a un montón de individuos que no pueden desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que eliminar mucho subsidio improductivo, mucho gasto improductivo, mucho gasto de tintes políticos de todas las administraciones, para poder concentrarlo en lo necesario. Y hay que hacer una serie de reformas estructurales que también permitan que unos gastos puedan ser sostenibles, como por ejemplo las pensiones, ¿no? Y ahí es donde está el ministro. ¿Por qué se abraza tanto a esa financiación, como ha dicho, europea? Porque sabe que las posibilidades de gasto nacionales se están agotando por la financiación. Si se produce una inversión financiada directamente por el Banco Central Europeo... Tiene mejores calificaciones crediticias también. No solo porque tenga mejores calificaciones crediticias, porque si de esa manera pueden seguir cebando la bomba de gasto, pueden mantener más tiempo artificialmente lo que se les cae, que es la economía, porque el sector productivo no tiene tanta capacidad. Una gran parte de los informes, no el nuestro, no el del Observatorio Económico, la Universidad Francisco de Vitoria, pero mucha parte de los informes lo que dicen es, no, si lo van a sustituir el consumo y la inversión al sector exterior, el gasto público, porque si baja la inflación tendrán más renta disponible y por tanto podrán cambiarlo. Varias cosas. Primero, el ahorro se ha agotado o se está agotando, con lo cual ya no queda tanto margen. Segundo, si hay un empeoramiento de expectativas, la población se va a volver más precavida, va a ahorrar más, por tanto no va a poder canalizar esos ahorros hacia el sector productivo. En tercer lugar, la inflación se está resistiendo y puede repuntar, y además hay muchos frentes abiertos que pueden hacer que todavía se incremente más esos costes. Y por tanto nos encontramos con un escenario en el que difícilmente lo va a poder suplir esa parte. Si no lo suple, ¿cómo se sostiene la economía? Difícilmente. ¿Y gastos improductivos podrían ser las entradas en accionariado de empresas del IBEX? Bueno, es que eso ya no solo es que sean gastos improductivos, es que son gastos ineficientes. El sector público no tiene que interferir en el mercado, no tiene por qué estar en Telefónica, no tiene que entrar tampoco, si tiene la tentación de hacerlo, a lo mejor en Naturgy. Si son sectores estratégicos, si así lo considera, tiene otras herramientas regulatorias para preservarlo. Pero no utilizar la excusa de una OPA de un fondo soberano de otro país para decir, bueno, yo también entro y entonces así intento controlar. No, no, no. Si tiene la regulación para poder hacerlo, no es necesario. Entrar en esas empresas es simplemente porque el gobierno querrá entrar, pero constituye una involución económica. Las empresas han sido mucho más eficientes cuando han sido privadas. Telefónica surgió privada, fue eficiente en sus primeros años, en el franquismo se nacionalizó en su mayor parte, después Telefónica no era, yo recuerdo a finales de los años 80, la empresa, digamos, que es hoy en día, no era tan eficiente, no digamos anteriormente, cuando para poder instalar un teléfono fijo no podían tardar muchos meses, incluso años, y desde que se privatizó ha sido una empresa que se ha internacionalizado y que es una de las más potentes de su sector en el mundo. Entonces, no estropeemos ese camino recorrido, ¿no? Y además, que si se destinan esos fondos para entrar en Telefónica, para tener un asiento en el Consejo de Administración, se tiene que drenar de otros lugares que posiblemente sean servicios esenciales, ¿no? Claro, porque va a cargo de unos presupuestos que ni siquiera se han presentado. Los del 24 son cuentas prorrogadas del 23. Sí, que es un poco la manera de dotar el crédito para SEPI es un poco, cuando menos, peculiar. Sí. Bueno, pues con esto nos quedamos claves. José María Rotellar, Observatorio Económico de la Francisco de Vitoria. Un placer. Muchas gracias.